Televisión, soy Jorge Rodríguez. Es momento de hablar de cómo se encuentra la situación laboral en nuestro país. Esto a raíz también de las protestas, de la situación de convulsión social que ha vivido el Perú durante el 2022. Está con nosotros Eduardo García, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Bienvenido a RPP, ministro García. Muchas gracias, muy buenas noches. ¿Cómo terminan afectando estas movilizaciones y especialmente los actos de violencia a la inversión que finalmente es lo que genera trabajo en el país? Sí, toda la convulsión social genera siempre cierta inestabilidad, pero creo que, permíteme expresar que no podemos hablar de esta situación sin antes lamentar los fallecimientos de ya 27 personas. Así es. ¿No? Estas cuestiones, como bien han señalado ya el Premier y la presidenta Boluarte, se investigarán y hay que determinar el esclarecimiento de los hechos para ver si ha habido responsabilidades y sancionarlas si fuera el caso, ¿no? En los fueros respectivos también, en ¿no? los fueros respectivos, correcto. La presidenta tendremos sí, exactamente una investigación al interior de la policía y también al interior de las Fuerzas Armadas. Correcto, en los fueros que correspondan, ¿no? Correcto. Vamos entonces al impacto que tienen estas movilizaciones, y lo hemos dicho, especialmente la situación de conflicto social que vive el país. ¿Cómo impactan las inversiones en los puestos de trabajo en el Perú? Toda paralización tiene un impacto en la actividad económica de determinada región, ¿no? Afortunadamente, desde el gobierno se viene implementando una política de diálogo social. Por indicación de la presidenta Boluarte, estamos abocados a fomentar el diálogo. Creo que es la mejor manera de poder lograr consensos y poder lograr políticas y decisiones de gobierno que generen bienestar. Ya hemos tenido reuniones con las principales centrales sindicales, con las 4 principales centrales sindicales, la CGTP, la CAT, la CUT y la CTP, y hay buena disposición para trabajar en el bienestar de los trabajadores y poder reanudar pues, políticas que generen salud en el sector, ¿no? Se habló bastante de este tema de la tercerización laboral. ¿Qué se ha avanzado al respecto y el Ministerio de Trabajo realmente está conforme con relación a lo avanzado? Porque habían cuestionamientos, ministro García. El principal cuestionamiento es la falta de diálogo, ¿no? Creo que todo gobierno, y en especial en materia laboral, tiene que ser construido sobre la base del diálogo social. Por más buenas intenciones que pueda tener una norma, sea que favorezca una u otra parte, si es que no se construye con diálogo, pierde legitimidad. Creo que esa es la principal equivocación que hubo en las decisiones que se tomaron previamente, pero ahora estamos abocados al diálogo. Esta semana vamos a reunirnos con los gremios empresariales, justamente para poder recabar cuáles son sus posiciones, ¿no? ¿Se ha llegado a un extremo en este tema de la tercerización? ¿Se han registrado abusos, si se quiere, en este punto? Ciertamente hay cifras que demuestran que la tercerización necesitaba ajustes, ¿no? Se puede ver que 9 de cada 10 accidentes fatales que ocurrían, por ejemplo, en la minería, correspondían a las contratistas y no a las empresas principales. También se detectaba una gran brecha remunerativa entre quienes estaban en las empresas principales y quienes estaban en las contratas, igual en lo que corresponde a tasas de sindicalización, ¿no? Mientras que en las contratas la tasa es del 12%, en las empresas principales es del 35%. Hay una clara diferencia en todo caso. Hay una situación que merecía ser corregida, ¿no? Y en ese sentido se está fortaleciendo, por ejemplo, el tema de la seguridad social para los trabajadores, ¿o qué se va a hacer al respecto? Otro problema serio que tiene nuestro mercado laboral es la informalidad, ¿no? Y el principal daño que genera la informalidad es justamente la falta de un mecanismo de protección social. ¿Se tienen cifras sobre la informalidad? Sí, y no podemos hablar de informalidad, creo, a secas. Tenemos que diferenciarla y poder ver los distintos estamentos. ¿Cuáles son estas cifras, por ejemplo? Mientras que en el sector principal, en el sector total está alrededor del 75%, si disgregas entre la pequeña empresa o la microempresa, está alrededor del 90%. 90% en la microempresa. En la microempresa. Es una en la pequeña cifra abrumadora. Empresa es abrumadora. Claro, sí. En la pequeña empresa es 50% y en la gran empresa 20%. Y si hablamos del sector de los independientes. Los independientes gasfiteros, obreros, que también, bueno, emiten
emiten recibos, trabajan de manera independiente. Correcto. ¿A cuánto llega la informalidad en ese sector? Ahí está alrededor del 90%. Es más grave todavía. 90%. Sí. Es una barbaridad, ministro García, realmente. Una barbaridad. Sí. Claro. Y eso amerita justamente que los esfuerzos del sector trabajo se aboquen justamente a dar un mecanismo de protección social para la gente que está menos favorecida, ¿no? ¿Y qué se está planteando para el 2023? Seguridad social. El tema es salud. Básicamente está cubierto ya por el SIS, ¿no? La mayoría de gente que no tiene cobertura en salud puede acceder al SIS, pero lo que está faltando es pensiones, ¿no? Entonces tiene que trabajarse en algún mecanismo que dé seguridad social en pensiones para las personas que están actualmente desprotegidas, ¿no? Claro, el Perú es, y esto no lo podemos negar, un país que se caracteriza por su informalidad. ¿Cómo atraer entonces a la normatividad, al aspecto formal, a quienes huyen todavía de la formalidad, a veces por lo engorroso que resultan los trámites también? Sí, depende cómo enfocas el problema, ¿no? Porque en la gran empresa quizá el tema es más fiscalización, pero en la micro y pequeña empresa no se trata tanto de fiscalizar, sino de dotar de capacidades para que las propias unidades productivas puedan generar suficiente productividad para poder afrontar los costos de la formalización, ¿no? ¿Y qué labor está cumpliendo en este sentido la SUNAFIL? La SUNAFIL tiene que fiscalizar, pero en lo que respecta a micro y pequeñas empresas, creemos que es importante que tenga también un rol orientador, ¿no? No se trata de que SUNAFIL vaya a cerrar empresas, sino de que trate de que se cumpla la normativa laboral, que es finalmente lo que va a generar bienestar social. Claro, ese no debería ser el objetivo de la SUNAFIL, ¿no? Y no se puede trabajar tan solo con una mirada punitiva, ¿no? Se necesita en ese sentido también orientación. Ciertamente se necesita orientación y, bueno, lo que respecta a derechos laborales fundamentales, por ejemplo, o las infracciones más graves, ahí sí creo que corresponde la fiscalización y la sanción, ¿no? Pero en lo que corresponde a formalización, la idea es dotar a las unidades productivas de que puedan tener suficiente productividad, ¿no? Hay un tema que todavía continúa muy de moda a raíz también de la pandemia, el teletrabajo, el trabajo remoto. Tenemos entendido que el Ministerio de Trabajo ha publicado precisamente un reglamento que todavía está, digamos, en evaluación, ¿no? ¿Cuáles son las novedades de este reglamento? Una de ellas, tenemos entendido, se refiere al pago de la luz y el internet por parte de las empresas. Correcto. A ver, creo que lo ideal es que el trabajador no asuma estos costos, ¿no? Sin embargo, es cierto, y lo demostró la pandemia, que el teletrabajo es beneficioso para el trabajador, le permite ahorrar muchas horas de traslado que se consumen en el tránsito, además del costo de los pasajes, y permite también conciliar la vida laboral y familiar. Inicialmente, la ley de teletrabajo preveía la obligación de asumir, y una obligación inquebrantable, de asumir estos costos, y esa ley estuvo vigente durante muchos años y no generó impacto, ¿no? Creo que es lo que falta en general en todo el Estado, es poder revisar la efectividad de algunas normas. Eso cambió con el trabajo remoto que se dio en la pandemia. Claro, es que muchísima gente ahora, incluso en este momento, ¿no?, está trabajando de manera remota. Sí. Y eso demuestra que eso genera bienestar y a eso apunta esta nueva norma. Seguramente habrá cosas que corregir en el momento y se trabajará, pero creo que tenemos que empezar por adecuarnos un poquito a la realidad y sin dejar de proteger los principales derechos, por ejemplo, de seguridad y salud, ¿no?, que son cuestiones que se están previendo también, ¿no? ¿Cuáles son los plazos con relación a este reglamento que se tiene que cumplir? Este reglamento está prepublicado por 10 días. Una vez que eso concluya, se van a procesar los alcances que se hayan llegado, que se hayan podido tener a bien dar, y una vez que se publique ya el reglamento, hay 60 días para que las empresas se adecúen a la nueva regulación. Puede continuar el debate entonces, estamos a tiempo. Estamos a tiempo para hacer llegar cualquier observación que tengan a esta propuesta de reglamento, ¿no? ¿Qué está planteando el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para el 2023? Un año en el que, por ejemplo, vamos a tener nuevas autoridades locales y regionales. Este es un gobierno de transición, eso queda claro, pero sin embargo se necesita trabajar mirando ya futuro. Correcto. Creo que el principal enfoque, como lo decía inicialmente, es el diálogo social, ¿no? La agenda pormenorizada tiene que trabajarse de la mano de los actores sociales, trabajadores y empleadores, y ese es el enfoque principal. Sin embargo, tenemos también otras líneas de trabajo, que es, en materia laboral, el respeto de los derechos laborales fundamentales. Ahí hay que tener un sistema especializado de inspección en materia de derechos laborales fundamentales, igualdad, libertad sindical, trabajo infantil, trabajo forzoso y seguridad y salud en el trabajo.
En el aspecto de empleo, creo que es necesario trabajar con un enfoque territorial, ¿no? Y generando alianzas entre el sector público y privado, ¿no? Y hay que ponerle mucho énfasis a los gobiernos locales y regionales. Entonces, ahí el rol principal tiene que estar en los consejos regionales de trabajo y promoción del empleo para que desde ahí puedan aflorar las necesidades que tienen territorialmente las distintas segmentos de la población, para que los programas de trabajo temporal o los programas de certificación y de capacitación laboral puedan atender las necesidades reales de la gente, ¿no? Que no se estén diseñando solamente desde gabinete estas cuestiones, sino que respondan a las necesidades concretas de la gente. ¿Y cómo evitar también la politización, ¿no?, de algunos de estos programas que son aprovechados, hay que decir las cosas con claridad, por ciertas autoridades locales para meter a su gente allí nada más, ¿no? Se ha visto muchísimas veces y luego vienen los reclamos de gran parte de la población. Sí, correcto. El trabajo ahí es articulado con los gobiernos locales, pero no deja de ejercer rectoría del sector, ¿no? Entonces, las capacitaciones y el diseño de estas propuestas a las que concursan luego los gobiernos locales tienen que ser muy transparentes, ¿no? ¿Se ha hablado de nuevos proyectos en cuanto a programas sociales del Ministerio de Trabajo para el 2023? Es fortalecer los programas de empleo que ya tenemos. Está el Urawi, que es un programa que tiene asignados alrededor de 500 millones de soles, ¿no?, para generar empleos temporales, y tenemos el programa de certificación y capacitación laboral. Ese programa todavía no ha explotado todo lo que debería ser, ¿no? Ese programa apenas está dando alrededor de 5.000 certificaciones y capacitaciones, y creemos que todavía eso es muy insuficiente para la necesidad que tiene nuestro mercado laboral, ¿no? Retornemos unos minutos, ministro García, al tema de la informalidad y especialmente del subempleo, ¿no? Porque se habla bastante de que crecen algunas cifras, pero estamos hablando de subempleo y de informalidad. Entonces, ¿qué hacer de manera efectiva? ¿Qué organismos se deben unir y trabajar de manera articulada? Porque no se trata solo del Ejecutivo. Correcto. Bueno, sí, principalmente en el Ejecutivo, trabajo tiene que ir de la mano con el Ministerio de la Producción para generar justamente mejorar las capacidades de las unidades productivas, ¿no? Y de la mano también con los gobiernos locales, ¿no?, los gobiernos regionales. Esto que señalábamos de los programas de empleo, los programas de empleo justamente a generar más capacidades, que es una de las principales causas de la informalidad en las micro y pequeñas empresas, ¿no? La falta de tener recursos humanos adecuadamente capacitados. Entonces eso es fundamental, ¿no? Sin embargo, sí ha venido creciendo la cifra del empleo formal. Actualmente ya estamos por encima de los niveles de prepandemia, entonces vamos por buen rumbo, pero hay todavía mucho por mejorar, ¿no? Ministro García, ya a nivel del Ejecutivo, dejando de lado lo que se refiere a su cartera, ¿cómo están planteando detener esta ola de protestas, de convulsión social? Que claro, estamos en una tregua navideña que esperemos se mantenga en el tiempo, pero definitivamente hay anuncios de nuevas movilizaciones. ¿Qué está haciendo el Ejecutivo al respecto? Es diálogo, ¿no? El diálogo es fundamental. Se nos han encargado a las distintas carteras, los distintos ministros de determinadas regiones. A mí me toca, por ejemplo, Tacna, Moquegua y La Libertad, ¿no? Ya hemos hecho una visita a Tacna. Ahí nos reunimos con gobiernos locales, con los alcaldes de los municipios entrantes, que son quienes finalmente van a tomar la posta a partir del 1 de enero, ¿no? Y con organizaciones de la sociedad civil, ¿no? ¿Se ha podido identificar a los dirigentes, a quienes estaban a cargo de estas movilizaciones? Porque ese era uno de los grandes problemas, ¿no? No había quien dé la cara. Eso es una labor que corresponde un poco más a la policía, ¿no? Con el Ejecutivo no buscamos identificar a Lo decía quienes... para el diálogo, para plantear un diálogo. Ahí sí, ¿no? La Porque idea se tiene que, obviamente, contar con alguien para conversar, ¿no? Correcto. Ahí sí. El diálogo con las organizaciones sociales ha sido muy fructífero. Es importante, por ejemplo, en Tacna, cómo los distintos, las autoridades locales, los representantes de la sociedad civil, las propias organizaciones sindicales han coincidido en que el tema central es el destrabe de los proyectos, ¿no? Hay un hospital regional que tiene que destrabarse, la carretera Tacna-Colpa-La Paz, han coincidido todos en que es muy importante poder concluir ese proyecto, ¿no? Y eso es finalmente lo que le va a dar trabajo a la gente. Yo creo que muchas de las movilizaciones
pueden estar motivadas porque hay una percepción de que con el cambio de gobierno se le va a dar la espalda a la gente, y eso no es así, ¿no? El gobierno de la presidenta Dina Boluarte está claramente enfocado en el diálogo, en atender las necesidades de la gente para darle soluciones concretas a sus problemas, ¿no? Claro, porque más allá de los hechos vandálicos, actos de violencia que son condenables, obviamente, hay también demandas sociales, ciudadanas muy claras dentro de estas movilizaciones. Correcto, el ejemplo es claro en Tacna, que hay un descontento. Si bien Tacna ha estado bastante tranquilo y no dejan de haber pues manifestaciones, sí es claro que hay necesidades que atender, ¿no? Es importante que el Ejecutivo escuche, y no solo escuche, sino que actúe, ¿no? La idea de hacer esta asignación de regiones es que cada ministro que va en representación no de su cartera, sino de todo el Poder Ejecutivo, ¿no? La idea es que seamos el enlace con las regiones y podamos servir de voz ante las necesidades de la región y poder hacerle un seguimiento a sus pedidos y poder mostrar resultados en visitas periódicas, ¿no? ¿Y cómo han sido recibidos los ministros en estas primeras visitas? ¿Podemos ser optimistas como país de que el diálogo está avanzando? Yo creo que sí, hay que ser optimistas, podemos serlo porque en las visitas que hemos tenido hemos podido conversar directamente con los representantes de la población, ¿no? Si bien es cierto, seguramente habrá algún rebrote más de manifestaciones, confiamos en que esto se debe ir calmando en la medida que la gente vea que el Poder Ejecutivo está para servirle, ¿no? Claro, en Puno, por ejemplo, nuevamente se han bloqueado las vías, ¿no? Pasajeros han tenido que utilizar el lago Titicaca para movilizarse. Entonces, el riesgo de nuevas movilizaciones existe, ministro García. Sí, el riesgo va a estar ahí permanente, pero creo que con trabajo eso se debe calmar. Finalmente, lo que quiere la gente es tener una mejor calidad de vida, ¿no? Si se le da trabajo, se le entiende, se les da salud, comunicaciones, educación de calidad, eso tiene que ser percibido por la ciudadanía como algo positivo, ¿no? Y en ese sentido el diálogo también, no solo con el tema sindical, sino también con las grandes empresas, ¿se está avanzando? ¿Cómo se está planteando? Porque el diálogo tiene que ser con ambas partes, obviamente. Totalmente. El diálogo tiene que ser bipartito, no tanto tripartito. Lo ideal es que en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo se construya la agenda del sector, que estén por un lado los trabajadores, por otro lado los empleadores y el gobierno. El diálogo consiste no necesariamente en llegar a consensos. Muchas veces no habrá un acuerdo, pero es importante que escuchemos a las dos partes, que se entienda, ¿no? Que se haga una escucha activa. No me siento y escucho por escuchar. Claro. Trato de entender cuáles son las razones que tiene la otra parte para expresar tal o cual situación. Y finalmente el gobierno tiene que adoptar alguna postura, expresando seguramente con claridad por qué sí se acoge o no se acoge determinada posición que puedan tener las distintas partes, ¿no? Muy bien. Queremos compartir su optimismo, ministro García. Así lo esperamos todos los peruanos. Muchísimas gracias. Eduardo García, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, aquí en Todo se sabe y en RPP. Volvemos con más.